Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Pónganse en pie, vamos a dejar el tiempo en las manos de nuestro Dios, que Él sea honrado en esta tarde y así poder ser llenos de Él esta tarde. Amén. Vamos a cantar estos cantos que hemos preparado al Señor y dice el primer canto, su gracia, ¿verdad?, es suficiente. Entonces, vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú, Señor, te mereces la honra y la gloria. Solo tú, Señor, nos conoces. Solo tú conoces nuestro corazón, Señor. Y queremos darte la alabanza a ti en esta tarde. En nombre de Jesús, amén. Vamos a acompañarlo con las palmas. Cuán grande y fiel es nuestro Dios, que salva y guarda al pecador, nos cubre con su paz, misericordia, y nada nos separará. El Señor es bueno con nosotros, aún en medio de las tormentas nos ayuda a salir adelante, amén. Vamos a honrar al Señor cantando esta alabanza. Dice este canto, ¿verdad?, que Él es el Dios que adoramos, Él es el Dios que se merece mucho más que eso, ¿verdad? Él es el dador de la vida, entonces vamos a honrarlo cantándolo fuerte. Se alaba al Señor ahí donde está.
cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. Los cielos lo obedecen, tu palabra es suficiente para los muertos levantar. Sentarse. Hola, buenas tardes. Queremos darle las gracias a todos los que están presentes en este momento y a todos los que nos están mirando y nos van a estar viendo más adelante online. Quiero compartir con ustedes dos versículos que se encuentran en el Salmo 27, versículo 1 y el último versículo, versículo 14. Dice de la siguiente manera: el Señor es la luz de mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme?
Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Es cierto que estamos viviendo en estos momentos tiempos difíciles, estamos pasando una pandemia. Producto de esta pandemia muchos han perdido empleo, han tenido reducción de empleo, problemas de salud, etcétera. Y es fácil de que el miedo nos invada en cualquier momento. Tenemos que tener la certidumbre de que Dios es el mismo ayer, mañana, siempre, y nuestra salvación está en Él, y saber de que con Él pueden haber 1,000, 10,000 a nuestra diestra y caer, y nada nos va a pasar, ¿ok? Tengamos nuestra esperanza en Él. Un anuncio para esta semana: después del servicio va a haber una comida de acción de gracia. La iglesia First Baptist de Edinburgh nos está invitando a nosotros a las 5:45. Y queremos recordar el próximo domingo 22. Vamos a estar celebrando el matrimonio de Sergio y Melissa. Estamos todos invitados y les animamos a que estén aquí para acompañar a esta joven pareja que va a tomar este nuevo compromiso delante de Dios e iniciar una vida en familia. Continuamos con el servicio. Pues despides nuevamente, vamos a cantar esta alabanza que habla de que el Señor ha sido por siempre. Él es el principio y el fin, dice su palabra. Y nos enseña que a través del sacrificio que Él hizo una vez para siempre, nos dio esa esperanza que necesitamos. Amén. Vamos a cantarlo juntos. El
sentarse. Muy buenas tardes, un privilegio que el día de hoy estemos reunidos en la casa de Dios. Es una bendición que estemos aquí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Vamos a ir al día de hoy al Evangelio de Lucas, el hermoso Evangelio de Lucas, del doctor Lucas. Lucas era un doctor que el Espíritu Santo lo inspiró a escribir este Evangelio. Vamos al Evangelio de Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26. En cuanto lo tenga, se pone de pie en reverencia a la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Evangelio de Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26. Dice la palabra de esta manera, me siga ahí con sus ojos, y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Dice de esta manera: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. 19. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Gracias, Padre, porque a través del tiempo, a través de la historia, el Dios poderoso que creó el universo, que creó este planeta que estaba desordenado y vacío, hemos visto tus maravillas. Los que hemos decidido seguir, poner nuestra fe en Jesucristo, nuestra esperanza, todo nuestro ser, hemos visto maravillas, no solo en nuestras vidas, sino en nuestras generaciones. Y por fe vamos a seguir viendo tu obra en nosotros. Y no solamente aquí, sino por la eternidad. Ahora prepara nuestros corazones para que tu palabra caiga en buena tierra y siga dando su fruto conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Normalmente, para conseguir una meta, un objetivo, para llegar a esa meta, normalmente es mejor hacerlo en equipo. En equipo va a ser más fácil llegar a una meta, a un objetivo. Déjame decirte que cuando el rey David, el segundo rey de Israel, iba a conquistar todo el territorio para la nación de Israel, que hasta el día de hoy ahí está el país, David empezó a formar un equipo en una cueva, ¿sabía usted? Y sabe que los de ese equipo eran las gentes que estaban más desesperados, angustiados, los que nadie daba nada por ellos. Y el rey David formó el equipo más fuerte y cumplió el propósito de Dios. Y después se asentó el reinado de Israel, y el cual su hijo llamado Salomón gobernó con sabiduría. Pero hubo un esfuerzo, pero en equipo. Jesucristo, cuando llega aquí a la tierra y en sus 3 años de ministerio, empezó a formar un equipo. Cuando iba caminando y ve a Cefas, a Simón, a Pedro, la piedra, la roca, le dice: ven, sígueme, te haré pescadores de hombre. Porque Pedro estaba ocupado en su oficio, era pescador, sacando peces, ¿verdad?, para poderse mantener. Y Jesucristo le dice: vas a ser parte de mi equipo, ven, te haré pescadores de hombre. Y desde ahí Pedro empezó a seguir al maestro. Entonces vemos que para cumplir un objetivo, una meta, es mejor hacerlo en equipo. Es la mejor manera para llegar a una meta. Aquí vemos una historia increíble. Para conseguir un objetivo, una meta, un hombre estaba incapacitado, estaba paralítico. Él no podía llegar a través de sus pies al maestro, al rabí. Necesitaba un equipo. ¿Sabe qué? No tenía otra opción. Muchas veces tú solo no vas a tener opciones,
Pero si tienes un equipo quien te diga, hey, come on, vamos adelante, se puede, y sobre todo en Cristo Jesús. Déjeme decirle que dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, este libro poético, y afirma que es mejor trabajar en equipo. Dice la palabra de Dios, es mejor 2 que 1, así dice la palabra de Dios. Porque si el que está solo, si uno cayera, pero si son 2, le dará la mano y le va a ayudar a levantarse. ¿Se da cuenta cómo la palabra hermosa de Dios dice, es mejor 2 que 1? Ya cuando somos 2 ya estamos trabajando en equipo. Dice, porque si cae el uno, el otro le va a decir, hey, te ayudo a levantarte. Y en este caso, así estaba el paralítico. El paralítico no se podía parar. Necesitaba de alguien, de gente que lo amara y le ayudara a levantarse o llevarlo a los pies del maestro. Esta es la historia maravillosa que el día de hoy vamos a ver en este capítulo 5 de Lucas, versículo 17. Dice la palabra de Dios, aconteció un día que él estaba enseñando y estaba sentado los fariseos y doctores de la ley. Dice la palabra aconteció, se viene narrando una historia verídica acontecida en el tiempo y en el espacio en la nación de Israel. Se estaba llevando esta historia. ¿Sabe de dónde venía el Señor Jesucristo antes de estar enseñando? De hacer otro milagro. Imagínese la vida de nuestro Señor Jesucristo. Su ministerio se caracterizó por hacer milagros. Venía de sanar a un leproso. ¿Qué es un milagro? Un milagro es lo imposible. Cuando el ser humano, la ciencia, con todos sus recursos, nada puede hacer, nuestra única esperanza y fe es voltear al ver al Dios creador. Eso es un milagro. Un milagro rompe con todas las leyes naturales. Hay una intervención espiritual. Pues déjeme decirle que en el primer siglo después de Cristo, la lepra era una enfermedad incurable. Casi todo el que le daba lepra estaba confinado a la muerte, y una muerte muy demigrante, donde el cuerpo se empezaba a deshacer y eran llevados afuera de la ciudad para que no contaminaran a los demás. Eso era la lepra en el primer siglo. Y dice la palabra de Dios que iba pasando el Señor, el Curios, el Maestro, el Rabí, el grande en misericordia, como cantábamos, y el leproso encontró el milagro. De ahí venía nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos narra el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 17, que aconteció que el maestro estaba enseñando. Y tenía un auditorio bastante grande, porque el maestro, cuando vemos en la palabra de Dios, mucha gente lo escuchaba, pero pocos eran los que obedecían. Así se caracterizó el ministerio de Jesucristo. Es que así es el ser humano. Escuchamos muchas veces, pero pocas veces obedecemos. Entonces había un auditorio grande, y nos deja saber que era un grupo llamado los fariseos. Los fariseos era un grupo religioso que surgió en el primer siglo después de Cristo, después de que Dios no habló en 400 años. En la historia se le conoce 400 años de oscuridad, donde la voz de Dios no estuvo sobre la nación de Israel. Es triste cuando no está la voz de Dios. Y surge este grupo llamado los fariseos, que estaban sentados escuchando al maestro, y surgieron poniendo tradiciones humanas, poniendo una religión antes que la comunión con Dios. Y entonces ahí estaban ellos escuchando. Y el otro grupo, dice la palabra de Dios, que eran los doctores de la ley. Oh, wow, gente con conocimiento, mejor llamados como los escribas. Más adelante así lo va a definir la palabra. Los escribas, ¿sabe cuál era su función principal? Ser abogados de los fariseos. Ellos pensaban que tenían la verdad, que tenían la razón, siguiendo costumbres humanas, siguiendo una religión y no siguiendo una relación con Dios. Y ahí estaban, dice la palabra de Dios, que poniendo atención mientras el Señor de señores enseñaba. Y vamos a ver más adelante que también había una multitud escuchando el mensaje del Señor. Y dice la palabra de Dios en el versículo 17, parte final, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Imagínese, el poder de Dios Padre estaba habitando, reposando en la presencia de Jesucristo para sanar, dice la Escritura. Y ese es el Dios que seguimos adorando en el siglo XXI. A veces se nos olvida que como que Dios ya no tiene poder para sanar, pero es el mismo Dios. Dice que en él habitaba el poder del Padre para sanar. Entonces estaban los religiosos escuchando.
¿Sabe que estos religiosos no tuvieron ninguna excusa para creer y creerle a Jesucristo? Porque ellos iban a ver. No es que nadie se los contó. Una cosa es que te cuenten y otra cosa es que tú veas la grandeza de Dios. Pero estos fariseos y escribas no decidieron seguir al maestro, más bien lo llevaron a la cruz del Calvario. Ese es el corazón del ser humano. Estaban atentos ahí escuchando, pero vamos a ver que su función iba a ser para criticar. El mismo Dios de gloria estaba enseñando. Ese mismo Dios de gloria es el Dios que tú y yo adoramos, el Dios que tiene poder para sanar, el Dios para hacer lo imposible en nuestras vidas. Versículos 18 y 19, dice la palabra de Dios de esta manera. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarlo adentro y ponerle delante de él, delante de Jesucristo. 19. Pero no hallando cómo hacerle, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesucristo. Déjame decirte que esta historia es una historia maravillosa dentro de la palabra de Dios. Es una historia llena de amor, llena de lealtad, llena de perseverancia. ¿Quién no quisiera tener amigos de esa manera a tu lado? O sea, donde se está hablando de un hombre incapacitado físicamente, un paralítico, no se podía mover. O sea, para él no había esperanza de llegar a los pies del maestro. Y más como estaba la escena. Imagínense, la escena nos marca que había una multitud. Dice que estaban los fariseos, estaban los escribas y aparte una multitud. Pero volvamos al punto. Es una historia maravillosa. Si usted analiza el texto y va delante de la presencia de Dios, usted ve que es una historia maravillosa. El texto nos deja ver cierto panorama. Que cuando estos hombres ya están ahí en la casa donde estaba el maestro enseñando, pero ¿de dónde venían estos hombres? O sea, ¿cuánto tiempo llevaban caminando con el paralítico? ¡Qué amor! Nos marca la palabra de Dios que eran unos hombres. Nos imaginamos que eran 4 agarrando una camilla, uno a cada lado y cargando a este hombre paralítico. Es una historia increíble. El texto nos deja saber que ya están enfrente de la casa, pero ¿qué tenían? ¿Media hora caminando? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿1 milla? ¿Media milla? Recordemos, el primer siglo después de Cristo no había la comodidad que hay el día de hoy. Carros que dice un amigo, yo paso por ti, te acomodo en el carro y llegamos. Pero dice el texto que estos hombres lo traían. Qué amor, qué lealtad de estos hombres. ¿Cuánto tiempo venían caminando? Cargando con este hombre que tenía una necesidad física, paralítico, dice la palabra de Dios. Marca la palabra que eran hombres los que venían cargando a otro hombre paralítico. ¿Sabe que en la sociedad necesitamos de esos hombres? Hombres esforzados, hombres leales, hombres sobre todo llenos de amor. A mí me da tristeza que a veces hay hombres que ni siquiera para su hogar, como que les pesa servir. Aquí dice que venían cargando no a alguien de su familia. El texto no nos decía, es que era su primo hermano, es que era su hermano, era de su familia. No nos marca el texto. Era un hombre que tenía una necesidad. Y marca la palabra de Dios que aparecieron 4 valientes cargando para que el maestro supliera la necesidad de ese paralítico, de ese que tenía incapacidad. Hombres, de esos hombres necesitamos. Decía la esposa de un pastor angloamericano, dice, wow, el día de hoy es bien difícil encontrar hombres. Hombres, lo que marca la palabra de Dios manda al hombre a portarnos varonilmente. Yo enseño muchas veces imagínate un hombre en el matrimonio y sale peleándose con la mujer y por 3 días no se hablan. ¿Sabe quién tiene que tomar la palabra antes de que el sol se ponga? Antes de que amanezca otro día, el hombre. Yo voy de acuerdo que la mujercita en su corazón se molestó y está enojada. Pero imagínese una mujercita y el hombre también enojado y pasa un día y pasan 2 días y 3. No, mis hermanos. El hombre debe de poner el ejemplo.
Dios nos hizo diferentes. Y dice el texto que 4 hombres aparecen y van ayudando a este incapacitado. Entonces vemos aquí una historia de lealtad. Hombres que estaban dispuestos a cargar a este otro hombre, valga la redundancia, para llevarlo a los pies de Jesucristo. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a cargar por una persona y que llegue a los pies de Jesucristo y encuentre lo que está buscando? La vida en abundancia. Imagínense, en ese tiempo no había ambulancias, marca el texto que lo traían cargando. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a cargar para que alguien conozca de la majestad de Jesucristo? Vamos a ver el primer milagro que hizo Jesucristo, un milagro por el cual no iba al paralítico, pero Jesucristo en su amor lo iba a hacer. Es que nosotros simplemente tenemos que tener amor por nuestro prójimo y Dios se va a encargar de hacer la parte necesaria. Y dice la palabra de Dios que estos hombres lo trajeron e iban a ver la gloria de Dios. Pero la palabra de Dios nos describe el panorama, cómo estaba la situación. Imagínense, estos hombres llegaron y dice la palabra de Dios que iban firmes y vieron la multitud. Pero yo veo unos hombres que tal vez tenían muchas pilas o tal vez tenían mucho amor, mucha lealtad, era su amigo, qué sé yo. Pero yo veo hombres que no se iban a detener por nada. Nosotros a veces ante una situación adversa decimos, no, es que no se pudo, luego te hablo, luego te echo la mano. El texto nos deja saber que estos hombres llegan y dice que la casa estaba llena, había una multitud. Ellos no podían pasar con el paralítico para ponerlo a los pies del maestro. Fíjese cómo está describiendo el texto de estos hombres lo que iban a hacer. En la vida, déjame decirte, dice, no había cómo hacerlo. En la vida no hay cosa más importante que tú tengas gente al lado tuyo que te ame, que te respete, que sea incondicional a ti, en las buenas, en las malas, que diga, aquí estoy. En la vida eso es lo más importante, mis hermanos. Y a veces se nos olvida. No vivir como llaneros solitarios. Dios no nos llamó en este mundo caído a vivir como llaneros solitarios. ¿Sabe cómo marca la palabra de Dios que es la iglesia de Cristo? La define como un cuerpo. Mire usted su cuerpo tiene unas hermosas manos, unos hermosos pies, unas rodillas, una cara, 2 oídos que nos llevan a activar el sentido auditivo para poder escuchar, 2 ojos, una boca. Y dice la palabra de Dios que así es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Que todos los miembros de nuestro cuerpo se necesitan, así la iglesia de Cristo. Somos un equipo en Cristo. La iglesia no es este lugar, la iglesia son ustedes que venimos acá, los que se quedaron en casa. Este es el templo, el santuario donde la iglesia viene a adorar a Dios. Entonces lo más maravilloso es formar parte de un equipo. Eso es lo más maravilloso. No tu carro, no tu casa, no tus posesiones, tu trabajo, tu riqueza si es que la tienes, tu pobreza. No, lo más importante es ser parte de un equipo. ¿Y qué mejor parte del equipo de la iglesia de Cristo? ¿Sabe que Jesucristo un día viene por su iglesia, por su cuerpo? Yo quisiera que todos mis hermanos que llevan la misma sangre que yo tengo, un día los vea allá en la eternidad con Jesucristo. Pero eso va a ser decisión de ellos. Pero a los que sí estoy seguro que voy a ver son a los que forman parte del equipo del cuerpo de Cristo, la iglesia. Ay, me voy a gozar con ellos una eternidad. ¿Se da cuenta cómo es lo más importante? Formar parte de un equipo. Pues este grupo de personas indudablemente venían cansados, pero parecía que no, traían pilas, aunque venían cargando al paralítico. Yo no sé si el paralítico estaba como yo, no voy a poner otro ejemplo, o estaba como alguien más. Imagínense, si estaba como yo, pues le salió barato a los 4 hombres, pero si estaba más cargadito. Pero nos narra el texto que estos hombres nada los iba a detener. El paralítico no se podía mover, pero qué bendición que era parte de un equipo. Que dice la palabra de Dios que había una multitud. ¿Qué veo en este versículo número 19? Perseverancia
de los que llevaban al paralítico. Yo quiero pensar que eran sus amigos. Que eran, wow, que ellos al ver la multitud no le dijeron, hey, aquí hay que quedarnos y a ver si ahorita que sale. Ellos dijeron, hey, no se puede. Dice la palabra de Dios que empiezan a subir al techo de la casa. ¿Cómo lo hicieron? Ahí utilice su imaginación, mi querido hermano. Si pusieron una escalera y dos iban jalando y iban subiendo al paralítico, ¿se da cuenta la lealtad, la perseverancia de estos hombres? Nada los iba a detener. Ellos no se quedaron ahí. Me imagino que en el Medio Oriente, donde está Israel, con el calor que hace, empezaron a subir al paralítico al techo de la casa. Y el rabí enseñando. Tal vez escuchó algunos ruidos, el rabí, el maestro, el curios, el Señor, que el poder del Padre estaba sobre él. Y empiezan a subir. Y narra el texto bíblico que llegan y empiezan a quitar tejas de la casa, a hacer un hoyo. Yo creo que al dueño le dijeron, luego te lo arreglamos, pero ahorita esto nos surge. Que nuestro amigo esté a los pies del maestro. Perseverancia. Ningún obstáculo los iba a detener a este grupo de varones. Imagínate si el paralítico ya llevaba una fe, una esperanza que algo iba a pasar y iba acostadito. Yo quería ver y le dijeron, está lleno, no se puede. Pero alguien le dice, hey, Panchito, no te preocupes, como se llamara el paralítico, no te preocupes. Ahorita vemos cómo le hacemos. Ok. Y empiezan a subir ese techo, dice la palabra de Dios, y empezaron a quitar tejas, empezaron a hacer un hoyo para que el paralítico pudiera estar en el lugar, el objetivo, la meta. ¿Y sabe qué? La perseverancia de estos hombres iba a ser honrada. Sabe que cuando nosotros buscamos el favor de Dios con toda humildad, con todo amor, con toda perseverancia, muchas veces nuestra perseverancia, nuestra fe va a ser honrada. Y más abundantemente, muchas veces más abundante de lo que usted piensa o yo pienso o yo imagino. Así es Dios. Cuando usted aprende a caminar con Dios y usted está esperando una bendición de alguna manera, muchas veces Dios bendice de una manera más abundante de lo que podemos imaginar. Fíjese lo que dice el texto en Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso. ¿Qué leímos en el primer versículo? Que el poder del Padre del Señor estaba sobre Jesucristo. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. ¡Wow! Dice, en el que has puesto tu fe, aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Si usted es una persona que está acostumbrada a llegar delante del altar santo de Dios a través de Jesucristo y vive bajo la voluntad soberana de Dios, este texto es para usted y para mí. Muchas veces usted va a estar pidiendo, pero dice la palabra de Dios, el cual es y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué nos dice el texto? O sea, nosotros como seres racionales a veces pedimos de una manera y muchas veces entendemos de una manera, pero dice Dios es más poderoso para que supla tu necesidad, aún de lo que tú puedas pedir o puedas entender muchas veces. Según el poder que actúa en nosotros. ¿Y qué poder actúa en usted y en mí? El poder de Jesucristo. No creo que esté buscando otro poder, porque si usted está buscando otro poder es lo que va a recibir. Pero según el poder que actúa, que habita, que se mueve en nosotros, es la capacidad del Curios, del Señor, aquel que venció a la muerte, aquel que descendió al Hades para llevar a los que estaban ahí cautivos, aquel que está a la diestra del Padre. Es verdad que en el primer siglo anduvo caminando sobre el planeta Tierra, pero el día de hoy dice la Escritura que Él está a la diestra de Dios Padre, intercediendo, pidiendo por ti y por mí. Entonces, estos amigos, estas personas que llevaron al paralítico iban a ver la gloria de Dios más abundantemente de lo que ellos imaginaban o lo que ellos iban pidiendo. Ellos iban pidiendo una necesidad, una sanidad física,
Pero vamos a ver lo que Jesucristo les va a decir, versículo número 20. Es interesante y hermosa la palabra de Dios. Por eso es una espada que atraviesa hasta lo más profundo. Versículo 20 dice la palabra de Dios: al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Imagínense, cuenta la historia, el versículo 19 antes de entrar al 20, está el maestro enseñando. Imagínense el maestro como enseñaba el rabí, el señor de señores, el maestro de maestros, el mejor maestro que ha pisado la tierra, él enseñando, y de repente le cae el paralítico enfrente. ¿Se da cuenta? Hay veces que yo estoy preparando mi predicación y me imagino y digo: wow, ¿cómo se quedaría el maestro? Que yo esté tras, alguien te cae ahí. Yo creo que se dio cuenta, lo bajaron con cuidado sus amigos. Y el maestro enseñando, y llega el paralítico enfrente. La puerta estaba tapada. La multitud estaba tapando cualquier entrada normal. Hicieron el techo y el maestro, cuando lo ve, ahí estaba el paralítico delante de él. Imagínese lo que pensó el Señor. Aquí vemos en el versículo 20, vio la fe, no solamente del paralítico, sino de los que hicieron el hoyo. ¿Se da cuenta cómo es necesario un equipo? Porque no le dijo tu fe, o sea, no se refiere en una manera singular, se refiere en una manera plural el versículo 20. Al ver la fe de ellos, ¿de quién? De sus amigos, de los que estaban sosteniendo la cuerda para que el paralítico bajara. Jesucristo se dio cuenta que era un equipo a quien llevaba al paralítico al ver la fe de ellos. Al ver la historia nos sorprende, pero déjeme decirle que a través de la historia bíblica nosotros vamos a ver que el ser humano necesita un ingrediente en la vida cristiana muy necesario para que Dios obre. Desde el momento que el ser humano desobedeció a Dios en el huerto del Edén, el ser humano iba a necesitar algo tan esencial que se llama fe. Antes de eso no lo necesitaba, porque el ser humano no conocía el mal, vivía en una dispensación, en una administración llamada la inocencia. El ser humano era inocente, vivía bajo la cobertura de Dios, bajo la protección. No había maldad en el ser humano, ni en el huerto del Edén. Entonces el ser humano no necesitaba la fe, pero en el momento que el ser humano cayó en un mundo de pecado, van a venir circunstancias adversas, van a venir pruebas. Van a venir dolores de cabezas, porque la tierra es un mundo caído y gime por su redención. Si no, vea Honduras ahorita. O sea, simplemente es producto del pecado del ser humano. O sea, cuando Dios le dice a Adán: maldita será la tierra por tu causa, ¿no es Dios? Cuando usted va al texto bíblico se da cuenta de la evidencia, se da cuenta del problema. Dios le dice a Adán, cuando comete el primer pecado y es desobediente: maldita será la tierra por tu causa. Entonces el ser humano, al caminar en un mundo que gime por su redención, iba a necesitar la fe, iba a necesitar la esperanza. Usted que está ahí sentado, yo no estoy exento. Yo necesito fe para guiar a mi familia, para guiar el ministerio que Dios me ha dado, para ayudar a los cercanos o a los lejanos a mí. Necesito fe para escuchar historias y animar a la gente. Íbamos a necesitar algo tan necesario que era fe. Y sabe que la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, cuando Jesucristo les dice: wow, la fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted no ve la fe ni puede comprar la fe. Es un don de Dios que deposita en usted, y conforme usted tiene una comunión con Dios, va acrecentando esa fe. Por eso los discípulos le dijeron, imagínense, viendo la gloria del rabí y del maestro, le dijeron: aumentanos la fe. Porque muchas veces la fe se nos va a ir. Y es una realidad. Entonces la epístola a los Hebreos capítulo 11 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y añade la epístola: y los que se acercan a Dios es necesario que tengan fe.
Y añade la carta, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿A quién quieres agradar? ¿A seres humanos o agradar a Dios? Tienes que tener fe. En un mundo caído vas a necesitar la fe. Por eso los discípulos le pidieron, al maestro no le pidieron riqueza, le pidieron aumentanos la fe. Y qué bueno que le pidieron eso, ¿eh? ¿Cuántas veces Jesucristo no les discriminó, los exhortó porque no tenían fe? Una vez iba caminando con sus 12 valientes y los volteó a ver, dice, de cierto les digo que no he encontrado una fe como esta mujer en todo Israel. Imagínense. Es que la fe hace muchas veces la diferencia, y lo vemos en este versículo 20. Pero ¿en qué debemos de poner nuestra fe? En la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. No te atrevas a poner tu fe en otra cosa, porque esa fe te va a defraudar. La fe de Jesucristo jamás te va a defraudar, como lo vamos a ver en el texto. No te atrevas a poner tu fe en algo más. ¿En qué estaban poniendo su fe estos hombres que llevaban al paralítico? ¿Qué dice el versículo 17 que acabamos de ver? Su parte final. Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. O sea que los fariseos, los escribas habían venido de Judea, de Jerusalén, de Galilea, porque querían ver el poder de Jesucristo, dice la palabra de Dios, y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Dónde debes de poner tu fe? En el poder de Dios. La palabra poder en el griego original que fue traducido, el Nuevo Testamento, del griego fue traducido a la gramática española. En el griego original la palabra poder que encontramos en el versículo 17 significa dinamis. Y esto conlleva, la palabra dinamis significa la capacidad espiritual que solamente se encuentra en Dios. Poder es traducido de la palabra dinamis, que conlleva la capacidad espiritual que solamente vas a encontrar en Jesucristo. Aquel que le estamos cantando el día de hoy, el que venció a la muerte y el pecado. Grande en misericordia y poder para salvar, en Él. Si tú vas a poner tu fe, debe de ser en el poder de Jesucristo. Es el único que tiene la capacidad para salvar, para sanar, para hacer lo imposible. Aquí hay un grupo de personas que estaban llegando a ese lugar confiando en el poder, en la majestad de Jesucristo, en el dinamis, la capacidad espiritual que Jesucristo tiene para hacer lo imposible. Y entonces dice Jesús, al ver la fe de ellos, estos hombres estaban seguros de su fe, que nada impidió que el paralítico llegara a su meta. Tuvieron que pasar varios objetivos para llegar a la meta. Los objetivos nos llevan a una meta. Objetivo 1, objetivo 2, 3. El objetivo 1 tal vez surgió en alguien. ¿Sabes qué? El maestro de Nazaret, aquel que tiene poder, aquel que ha sanado leprosos, va a estar en esta casa. Vayamos. Objetivo 1, objetivo 2. ¿Cómo lo llevamos? Hay que hacer. Objetivo 3, empezaron a andar. Objetivo 4, llegaron y vieron que había una multitud. Objetivo 5, se subieron. Objetivo 6, hicieron un hoyo. Objetivo 7, llegaron a la meta en el objetivo 7, ponerlo a los pies del maestro. Y lo que encontró el maestro, aparte de amor, lealtad, perseverancia, lo que encontró el maestro en este equipo fue fe. Y a través de la fe, fíjese la bendición que va a encontrar este hombre. Le dice, wow, tu fe. Por tu fe y la fe de tu equipo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe que usted y yo tenemos la capacidad para poner nuestros ojos normalmente en lo que es temporal, en lo que es efímero, en lo que se va a acabar? Nosotros normalmente ponemos nuestros ojos en lo temporal porque así somos seres racionales, seres visuales. Pero ¿sabe qué es lo más importante, lo que es eterno? Lo que no se ve, mis queridos hermanos. Y es lo que va a hacer Jesucristo. Antes de darle una sanidad física, aquí viene un primer milagro. En la historia hay 2 milagros y uno es más importante que el segundo. El más importante no es que el paralítico se levantara y empezara a caminar. Jesucristo, antes de atender su necesidad física,
física, su incapacidad, va a tener su incapacidad espiritual. ¿Sabe por qué la humanidad vivimos como vivimos? Porque la gran mayoría tiene una incapacidad espiritual, tal vez no física, la gran mayoría está bien, con ciertos achaques por la edad, pero ahí vamos caminando. Algunos caminan ya más renguitos, otros más derechitos, pero ahí la llevamos porque vamos llegando a los 50. Pero ¿sabe por qué la humanidad va en una decadencia de valores morales, éticos, espirituales? Porque tienen una incapacidad espiritual. Y el paralítico no estaba exento de eso. Jesucristo iba a hacer el primer milagro. Este milagro, el que no se puede ver, y lo van a empezar a juzgar los fariseos y los escribas, es la salvación de su alma, mis queridos hermanos. Jesucristo le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. ¿Qué le estaba diciendo Jesucristo? El día de hoy ha llegado la salvación a ti. El día de hoy, pase lo que pase, cuando tú partas de esta tierra, vas a partir a la patria celestial. Qué bonita promesa. Yo he tenido gente que amo, familiares, y han partido a la patria celestial. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios, Jesucristo, les dio una sanidad espiritual. Y dice mi abuelito, le dice: ¿sabes qué? Ya me voy, allá te espero, vinieron por mí. Y cuenta mi abuelita que recargó la cabeza y entregó el espíritu en esa paz del Señor. Jesucristo le iba a dar al paralítico, antes de cualquier otra cosa, la sanidad espiritual. Iba a ser sanado. ¿Sabe que de esa manera Dios nos anima constantemente? Aun cuando ya somos hijos de Dios, nos anima que primero busquemos lo espiritual, que pongamos nuestros ojos en lo espiritual, y lo demás va a venir por añadidura. Pero el ser humano nos gusta muchas veces hacer las cosas al revés, como nuestros hijos. Le decimos: no hagas eso, y a veces hacen lo contrario. Mateo 6:33 dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces Jesucristo a este hombre primeramente le da la sanidad espiritual. Vamos adelante, vamos a los siguientes versículos 21, 22 y 23. Dice la palabra de Dios de esta manera: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió, les dijo: ¿qué caviláis vuestros corazones? 23. ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Sorpresivamente fue una sorpresa. La audiencia, los que estaban ahí, no esperaban que Jesucristo hiciera el primer milagro, que le dijera: tus pecados te son perdonados. O sea, no esperaban, fue algo sorpresivo. Y entonces los que conocían la ley, los que conocían la palabra, los que habían decidido seguir una religión y no una comunión con Dios, empezaron a cavilar, empezaron a murmurar, empezaron a decir: ¿quién es este? Imagínense, así se refirieron de Jesucristo, aquel que se entregó en la cruz del Calvario por aquellos que han decidido creer en Él. Dijeron: ¿quién es este? Y siguiente pregunta dice: que habla blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y vemos inmediatamente la divinidad de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él se dio cuenta lo que estaban cavilando, lo que estaban pensando todos los escribas, los fariseos. Y Jesucristo les va a dar un reto. Pero antes de eso, déjame decirte que si a Jesucristo lo criticaron, lo juzgaron, viendo su gloria, viendo su poder, viendo su majestad, ¿tú crees que muchas veces cuando tú decides seguir a Jesucristo no te van a criticar? Si Jesucristo, viendo su gloria, no estuvo exento de eso. Pero ¿sabes cómo es mejor que tú puedes, que ellos dejen de hablar de ti? No portándote groseramente, no diciéndoles: no dejándoles de hablar. No es la mejor manera, no fue lo que hizo Jesucristo. La mejor manera que ellos guarden silencio es que vean el poder de Dios en tu vida, que vean el poder y la gloria de Dios manifestado en tu vida. Aún yo, como siervo de Dios,
Tengo familiares cercanos que no todos están de acuerdo conmigo, pero ¿sabe por qué guardan silencio delante de mí y respetan? Por el testimonio no solo mío, sino de mi esposa y de mis hijas, que ven la gloria de Dios en mi familia. No palabras, sino que ven la gloria de Dios. Por eso me he dado cuenta que me aman y me llegan a respetar. Aún de sus labios los he escuchado. Es la manera como podemos hacer guardar silencio. Es la manera como Jesucristo iba a demostrarle a estos hombres que están hablando con su poder y su gloria. ¿Qué es más fácil? Jesucristo les va a decir. Jesucristo iba a demostrar que tenía la autoridad, el poder, el dinamis, la capacidad espiritual inherente en su ser, no simplemente para perdonar pecados, sino para que ellos vieran, para que se hiciera eso invisible, se hiciera visible. Porque el perdonar pecados es algo invisible, que tú no ves, solamente es por fe. Cuando yo a mis 23 años le entrego la vida a Jesucristo y le digo que sea mi Señor, reconozco que perdona mis pecados. Pero es algo invisible que yo no lo veo. Y era lo que estaban juzgando los fariseos, los escribas, los grandes doctores en la ley, religiosos, aquellos que no entraban al reino de Dios ni dejaban entrar. Mismo Jesucristo se los dijo. Dice Jesucristo, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Les va a dar un reto para que les quedara evidencia que Él era el Hijo de Dios, Jesucristo, el único que merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Pues para que sepáis, imagínense lo que les dijo Jesucristo, pues para que sepáis. Aquí vamos a ver en estos versículos 24 y 25, les da el reto, dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Les da un reto y en el versículo 25 les va a contestar, 24, 25, fíjese lo que dice la palabra de Dios, 24 y 25. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, dice la palabra de Dios, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa. ¡Wow! Se da cuenta cómo con hechos Jesucristo les iba a callar, les iba a cerrar su boca. Pero muchas veces la gente no va a quedar conforme. Ellos no quedaron conforme. Los llevaron a la cruz del Calvario. Los llevaron a la cruz del Calvario. Para que sepáis. Dos puntos de suma importancia en el versículo 24 y 25a. 2 puntos. El primero, es de suma importancia ver que la gloria de Dios iba a manifestar en aquel hombre. Les dice, fíjese, para que sepáis. El pecado, el primer milagro de perdonar los pecados era un milagro invisible, mis queridos hermanos, como lo acabo de decir. No se puede ver ni se puede palpar que cuando venimos a Cristo, Dios perdona nuestros pecados a través de Jesucristo. Entonces ellos empezaron a juzgarlo, empezaron a criticarlo. Y dice Jesucristo, ¿quieren ver que tengo autoridad para perdonar pecados? ¿Quieren ver que lo invisible se haga visible? Y le da la orden al paralítico. A ti te digo, levántate y anda. Mis hermanos, ese es un milagro. No hubo intervención del ser humano, ni terapia, una restauración para que el paralítico, su cuerpo volviera a restablecerse, pudiera empezar a andar. Nos narra la palabra de Dios que el paralítico se levantó. Cuando yo empecé este ministerio, recuerdo un hermano que me preguntó, porque normalmente nosotros somos ordenados en estos servicios, llevamos un orden. Y hay otros lugares donde lo hacen de una manera diferente y solamente se enfocan en los milagros o sanidades que Dios puede hacer. Yo creo en los milagros y este hermano me preguntó por la manera como nosotros llevamos nuestros servicios, pastor, ¿usted cree en los milagros? Y le digo, usted está viendo enfrente de usted un milagro, yo soy un milagro de Dios, tanto espiritual y físico. Yo he visto la mano de Dios en mi vida, espiritualmente y físicamente. Donde muchos jóvenes a una cierta edad tienen que necesitar terapia, psicólogos, psiquiatras, pastillas. Yo vi la mano de Dios a cierta edad, donde no necesité nada.
Y le digo a este hermano, claro que creo en los milagros. Yo he visto la mano de Dios a través de mi ministerio. Hace más de una década, cuando este siervo de Dios empezaba a pastorear, jovencito empezaba el ministerio y estaba el señor pastor en esa iglesia. Y una vez, un miércoles que estaba cayendo un aguacero aquí en el Valle de Texas, ve cómo llueve con esos truenos, y acabó el servicio del miércoles. Y una hermana en la fe, que tenía una fe en el Dios poderoso, se le notaba cuando oraba, cuando alababa. Uno denota la fe de las personas. Nuestro espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Pero esta hermana tenía una necesidad, no ella, su hija. Y al terminar el servicio me dice, pastor, ¿puede ir a mi casa a orar? Mi hija está muriendo, me dice ella. Y yo me quedo. La han desahuciado. Y pues yo empezaba mi ministerio y yo me quedé, wow, casi le decía, ¿y por qué no le dice al pastor? O sea. Pero yo le dije a la hermana, claro que la acompaño, hermana. Y agarramos y fuimos a su casa entre esas lluvias. Con trabajos la hermana me dio la dirección de cómo llegar a su casa. Imagínese yo de regreso lloviendo. Y llegamos. Y cuando yo entré a ese cuarto, era una escena triste. Pero había fe. Había fe. Más en la mamá de esa persona. Y esta señora, ya grande de días, me da un frasquito de aceite. Me dice, pastor, confiando, teniendo su fe en este siervo inútil de Dios, pastor, unja a mi hija con aceite y ore por ella. Wow. Yo me le quedé viendo. Y como siempre me gusta hablar con la verdad y misericordia, le dije, hermana, el aceite no es lo que sana, es un símbolo, es el poder de Dios. Ahora yo le hubiera dicho el dinamis de Dios, ahora que he aprendido el dinamis, el poder, la capacidad espiritual que tiene nuestro Jesucristo. Le dije, hermana, el aceite no es lo que sana, es el poder de Dios. Sí, pastor, esto es un símbolo, pero claro que en esa fe yo le voy a poner aceite a su hija. Es difícil para uno como siervo de Dios, o sea, uno va y dice, Señor, responde. Hágase tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Y ungí a la hija de la hermana. Y agarré mi carro y llegué a casa. Dios en su voluntad la sanó. Y hace más de 10 años y el día de hoy esa persona vive. Es que era la fe de la mamá, no tanto la fe de este siervo. Yo simplemente obedecí. Y aún diciendo, ¿y por qué me dice? Pero no le dije eso. Gracias a Dios que guardé prudencia y no le dije, ¿por qué no le dice al siervo de Dios, al pastor? Yo guardé prudencia y dije, vamos, que Dios honre la fe de esta mujer. Eso es Dios, claro que sí. Me han preguntado a mí, pastor, usted, claro que yo creo en la mano poderosa de Dios. Si la escritura me lo enseña, le dice Dios a su nación, a la nación Israel, con mano poderosa te libré de Egipto, con mano poderosa te voy a sostener. Y la nación ha visto milagro tras milagros en la gloria de Dios. Pues Jesucristo le dice a estos hombres, para que sepáis quién soy yo, que en mí reposa la deidad, el poder y la majestad, voy a hacer el segundo milagro. Imagínense, indudablemente Jesucristo quería sanar al paralítico, que volviera a caminar, pero hay un segundo propósito en la sanidad de este hombre, que lo invisible se hiciera visible. Es que el ser humano muchas veces necesita ver para creer. ¿Qué dice Tomás? Hasta que yo no meta la mano en la costilla voy a creer. Y se aparece Jesucristo y le dice, hey, ven. Y ahora sí le dice, ay Señor, creo. Incrédulo, porque vistes, crees. Lo regañó Jesucristo. Así estaban los escribas. Ay, tiene la capacidad para perdonar pecados. Dice, incrédulos, voy a hacerlo invisible, visible, para que vean que tengo el poder y la autoridad. Entonces el segundo punto que vemos aquí
es que Jesucristo hizo el segundo milagro porque quería sanar al paralítico, pero para que quedara evidencia del poder y la majestad de nuestro Dios. Ese es otro punto esencial. Y el tercer punto que vemos aquí, ¿por qué Jesucristo lo sanó? Lo vemos en la parte B del versículo 25 y el versículo 26. Dice la parte B, se fue a su casa. Dice que el paralítico se levantó y se fue a su casa, pero no se fue como Pedro Pancho que agarró. Dice que se fue a su casa glorificando a Dios. Esa debe decir la actitud del carácter del Hijo de Dios, que cuando vemos la mano de Dios debemos de glorificar a Dios y no simplemente al que se le hizo el milagro. Fíjese lo que dice el versículo 26, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. El otro punto esencial por el cual Jesucristo sana al paralítico, dice la palabra de Dios, para que su nombre fuera glorificado. Dice la palabra de Dios que el paralítico se levantó, pero empezó a glorificar el nombre santo de Dios. ¿Se da cuenta que todos viviéramos así, glorificando el nombre santo de Dios? Y dice que todos empezaron a glorificar a Dios. O sea que funcionó lo invisible, se hizo visible y empezaron a glorificar a Dios. Aquí la pregunta que nos surge, ¿cómo glorificamos nosotros a Dios? ¿Cómo lo aplicamos nosotros a Dios? Este sermón a nuestras vidas, porque la palabra es viva y es eficaz. Pero ¿cómo lo aplico el día de hoy yo a mi vida? ¿Cómo glorificamos a Dios? Déjeme decirle que Romanos 8:28 lo describe de una manera maravillosa. El versículo de Romanos 28, capítulo 8, me encanta. Describe una manera maravillosa cómo tú y yo podemos glorificar a Dios, y en el proceso que tú y yo glorificamos a Dios hay una bendición. Imagínese. O sea, glorificando a Dios hay una bendición tremenda. ¿Cómo glorifico yo a Dios? Amándolo. Y la palabra amor se resume en algo tan sencillo, obediencia. Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, yo glorifico a Dios. Ese hombre, estoy seguro que no fue el mismo, el texto me lo deja saber. Dice que se fue a su casa glorificando a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Amándolo con todo nuestro ser. Es el primer y gran mandamiento. En eso resumió la ley a todos los estudiosos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo glorifico a Dios? Amándolo. Los que amamos a Dios. Segundo punto, ¿cómo glorifico yo a un Dios tan poderoso con un cuerpo mortal, un cuerpo frágil, cumpliendo sus propósitos? ¿Sabe que Dios te crió? Tú no estás aquí en el planeta Tierra por casualidad o porque fuiste un accidente. Tú no estás aquí en el planeta Tierra tu principal función no es cumplir con tu trabajo secular. Tu principal función por el cual Dios te puso aquí es para glorificar su nombre, y lo glorificas cuando cumples su propósito. Me estoy saltando la bendición de Romanos. Estoy en el punto, ¿cómo glorificamos a Dios? El paralítico dice que se fue a su casa glorificando a Dios. Lo glorifico a Dios cuando lo amo. Lo glorifico a Dios cuando yo estoy dispuesto a cumplir los propósitos de Dios en mi peregrinar, en mi caminar aquí en la vida, mientras llego a la patria celestial. Y sabe que hay una bendición tremenda cuando glorificas a Dios. Dios no se queda con nada, mis hermanos. Dios es un Dios de bendición. Y la palabra es una palabra de bendición. Dice la palabra, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, usted no puede ir ahí por la vida diciendo, ay, que todo lo que me pase va a orar para mí. No, en primer lugar, aquellos que glorifican que aman a Dios. Y en segundo lugar, aquellos que van cumpliendo el propósito de Dios. Y déjame decirte, tú no te vas de aquí de la tierra hasta que cumplas el propósito de Dios. ¿Qué le dijo Jesucristo a Pedro cuando Pedro iba caminando y Jesucristo le dijo, Pedro, ¿me amas? Los que aman a Dios. ¿Y qué le dijo Pedro? Sí, sí te amo, Señor. ¿Y sabe qué le dijo Jesucristo? Cumple tu propósito, cumple mi propósito, pastorea mis ovejas. Ese era el propósito de Dios para Pedro. Y no conforme a Jesucristo, para que le quedara claro a Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, le dice Pedro, porque Pedro era bien paciente, ¿eh? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Primero le decía, ¿me amas? Si me amas, vas a cumplir tu propósito por el cual te voy a dejar aquí, Pedrín. Cefas,
Simón. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Cumple el propósito por el cual te puse aquí en la tierra. Los que amamos a Dios, dice la palabra de Dios que cuando el paralítico recibió 2 milagros, el primer milagro invisible, no hubo una reacción, el segundo milagro visible, se fue corriendo glorificando el nombre de Dios. Con esto voy a terminar, queridos hermanos, pero en el mientras, yo sé que en el mientras, en el caminar, en el proceso de la vida, vamos a tener dificultad. Claro que va a haber dificultad, pero decía el salmista en el Salmo 40, versículo 1 y 2, esta semana terminaba en la radio dando este pequeño devocional sobre el Salmo 40, versículo 1 y 2, y dice: pacientemente esperé a Jehová. En el mientras vamos caminando, amando a Dios, cumpliendo su propósito, muchas veces tenemos que esperar pacientemente en Dios. En la circunstancia adversa, en la prueba, aún en el gozo, tenemos que saber esperar pacientemente en Dios. ¿Sabe que la paciencia no es un fruto del carácter del ser humano? Usted y yo no somos por naturaleza paciente. O cuando hemos sido puestos a prueba, cuando vamos en el Free Expressway, nos llenamos a veces de impaciencia o estamos esperando nuestro carro. Dice la paciencia en la carta a la iglesia de Galicia que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Tú no puedes esperar muchas veces en la tormenta si no estás lleno del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. Tal vez en ese proceso Dios está trabajando en ti. Dice la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Dice el salmista: yo estaba esperando y no tardó, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. O sea, Dios no es solamente un Dios que nos escucha y Señor, le estamos clamando. No, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Tanto lodo que hay en este mundo caído, hermanos. Tanto lodo, tanta necesidad física, espiritual, moral, financiera, familiar, laboral, tanto lodo. Pero fíjese lo que dice el salmista. Un hombre que sufrió, el rey David, él sufrió mucho, pero él se fue con el Señor. Un hombre que amaba a Dios y se fue con Dios hasta que cumplió su propósito aquí en la tierra. Y no simplemente lo sacó del lodo cenagoso, dice: y pusiste mis pies sobre peña, enderezando mis pasos. Es la historia del paralítico que pudo ver la mano de Dios. Y mientras nosotros esperamos pacientemente en el Señor, nosotros dentro de 8 días nos vamos a gozar con la boda que va a haber. Pero también nosotros, como iglesia, como equipo de Cristo, lloramos con los que lloran. Y la familia Fernández de Lara está pasando una necesidad, pero tenemos un Dios poderoso. Y mientras esperamos pacientemente, como decía el salmista, aunque a veces nos duela, le voy a pedir a Yadira, ven, vamos a orar por ti. Le voy a pedir, aquí Yadira, le voy a pedir a Mari que está ahí y a Megan, ven y ahí, Yadira, te puedes inclinar. Ahí, inclínate y que oren por ti. Yo voy a orar y ustedes, mujeres del Señor, oren en silencio. Emerson, ven. Vamos a orar. Yo creo en un Dios soberano. Creo en un Dios soberano, pero también la Escritura me muestra que a través de su soberanía, cuando los hijos de Dios oramos, vemos que la mano de Dios se mueve. Por eso Dios nos animó a orar sin cesar. Hay una historia donde la nación de Israel peleaba para conquistar el territorio y Moisés orando alzaba las manos.
Y dice la palabra de Dios que cada vez que Moisés oraba, el pueblo de Israel avanzaba y ganaba, pero se cansaba y bajaba sus manos y el pueblo de Israel empezaba a perder. Pero al lado tenía Aarón, y Aarón, cuando Moisés se cansaba, Aarón levantaba sus manos y seguían clamando al Dios vivo. Hoy vamos a clamar por la familia Fernández de Lara, especialmente por Yadira, que Dios obre en su necesidad física que está pasando y podamos ver su mano de favor. Emerson, te pido ores por Yadira. Ahí está el micrófono y yo voy a terminar con una oración. Señor Dios Padre, en este momento venimos delante de tu presencia. Primero queremos pedir perdón por nuestros pecados y que limpie nuestro corazón con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, venimos delante de tu presencia en este momento rogando, implorando por nuestra hermana Yadira. Tú sabes el momento difícil que ella y su familia está pasando, Señor. Nosotros sabemos que tú eres un Dios poderoso, que nos creaste, tienes el poder para sanar, para curar, Señor. Oramos por ella para que tu mano sanadora pueda pasar por ella. Y también oramos por su familia, su esposo, sus hijas, para que les des compasión, Señor, y ellas puedan ver en este momento de dificultad que están pasando, de que tú eres un Dios poderoso y que todo lo que tú haces, Señor, está dentro de tu voluntad. Rogamos por ella, Padre, oramos por las próximas semanas que vienen, las diferentes visitas a los médicos, y que en este momento, esta situación que están viviendo, Padre, pueda servirle de provecho a ellos como familia. Y rogamos por tu sanidad en su cuerpo. En el nombre de Jesús oramos, amén. Reconociendo que en ti habita el poder, Padre, en el nombre de Jesús vengo a clamarte, a suplicarte, y aún con acciones de gracias, pase lo que pase, tu nombre sigue siendo bendito. Pero en tu amor, en tu favor y en tu poder vengo a clamar, a suplicarte, a pedirte por Yadira Fernández de Lara. Ella ha sido una hija que ha caminado contigo, Señor. Es una persona que te ha amado. Es una persona que hemos ido viendo su crecimiento espiritual. Si ella te ama, Señor, y tú sigues teniendo un propósito para ella, te lo agradecemos, porque sabemos que seguirá caminando aquí con nosotros. Bendito sea tu nombre. Pero pase lo que pase, los que hemos decidido poner la mano al arado, seguir a Jesucristo y no voltear atrás, todas las cosas obran para bien. Te pido, Padre, que tu mano, tu poder repose sobre el cuerpo de Yadira. Gracias porque eres bueno. Y decía el salmista: pacientemente esperé en Jehová, y Él me oyó y me respondió. En amor, en paciencia estamos esperando en ti. Y en este proceso de dificultad, de prueba, te pido le dé las fuerzas a la familia Fernández de Lara, a Rolando, a su esposo, que su fe descanse en el poder de Jesucristo. Ayuda a sus hijas y que esto simplemente sirva para ver tu gloria y tu poder y seguir amándote con más fuerzas y seguir cumpliendo tu propósito con más fuerzas para tu gloria y tu honra. Pero pase lo que pase, decía el apóstol Pablo, pase lo que pase, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Reconozco que Yadira simplemente espera en ti pacientemente. Honra su fe, Señor. Bendito sea tu nombre y alabado y glorificado seas por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar. Antes de terminar, vamos a seguir orando y clamando al Señor.
Voy a terminar con una oración esta predicación. Incline su rostro y vamos a seguir orando. Padre, gracias por este hermoso servicio. Gracias porque vemos tu palabra que es viva y es eficaz. Gracias porque hace más de 2000 años sanaste a un paralítico. Pero la sanidad mayor que vemos ahí es la sanidad espiritual. Y hoy te quiero animar, los que me están viendo a través de las redes sociales, los que me están viendo, los que nos van a ver, los que están aquí. Si tú nunca has hecho esa confesión a Jesucristo y decirle: aquí estoy, sáname espiritualmente, déjame decirte que hoy es el día. Si tú tomas esa decisión el día de hoy, pase lo que pase, el día que mueras, tú vas a ir a una presencia con Jesucristo. Pero si no tomas esa decisión y nunca decides por el poder, por el favor de Jesucristo, que tiene el poder para perdonar tus pecados, la palabra de Dios menciona que hay otro lugar llamado infierno. Y Dios no quiere que nadie vaya ahí. Dios mandó a su Hijo para que a través de Él tengamos el perdón de nuestros pecados. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si me estás viendo a través de las redes sociales y quieres aceptar hoy a Jesucristo, repite esta oración. Si estás hoy aquí y quieres aceptar a Jesucristo, repite esta oración ahí en tu mente y en tu corazón. Sigamos orando todos, inclinando nuestros rostros. Repite esta oración para aceptar a Jesucristo hoy y dile: Padre Santo, reconozco que soy pecador como el paralítico, pero hoy te pido perdón por mis pecados y quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre. Sigamos orando. Nadie levante el rostro. Sigamos orando. Pero si hay alguien aquí que hizo esa oración, voltéeme a ver el día de hoy. Si hay alguien aquí que hizo esa oración, voltéeme a ver. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más que hizo esa oración el día de hoy? Voltéeme a ver. Gracias, Padre Santo, porque cuando alguien viene a tu presencia, dice tu palabra que hay fiesta en el cielo. Gracias por tu palabra. Y solamente nos queda siempre esperar en ti, esperar en un Dios lleno de amor y lleno de poder. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a continuar con el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Voy a leer en 2 Corintios capítulo 9, versículos 7 al 8. Y dice de la siguiente manera: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre y en todas circunstancias tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Vamos a estar orando por los diezmos y las ofrendas. Señor Dios Padre, continuamos delante de tu presencia. En este momento queremos venir delante de ti para dar gracias por tu provisión hacia cada uno de nosotros, Señor. Y también queremos aprovechar la oportunidad por orar por aquellas familias que atienden a esta iglesia, que están pasando alguna dificultad económica. Oramos por todos aquellos que han perdido su empleo o han tenido horas disminuidas en su sitio de trabajo, para que provea lo que estén necesitando, Señor. Presente nuevas oportunidades si están en búsqueda de empleo. Y oramos por las personas a cargo de la administración de las finanzas de la iglesia, para que les dé sabiduría en su uso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puesto en pies, vamos a terminar con esta alabanza. Dice el canto, ¿verdad?, que Dios va a bendecir a sus hijos. Lo ha hecho desde siempre, desde antes de la fundación del mundo, nos ha bendecido. Dice el pasaje de Isaías 58:11, dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y daré vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Es un pasaje que nos enseña la bendición de Dios
también para nosotros y a nuestras generaciones también, las que siguen después de nosotros. Y vamos a cantarlo juntos, alabando al Señor.
Gracias por tu amor, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno y nos das de tu amor, Señor. Cada día que lo necesitamos, estás allí, Señor. Nosotros nos alejamos de ti, pero tú nunca, Señor. Tú siempre estás ahí. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe. Aumenta nuestra fe, como oraban los discípulos. Ayuda a aquellos que están sufriendo, no solo aquí, Señor, sino también en otras partes del mundo, donde necesitan tener esa esperanza, tenerte a ti como Rey de sus vidas. Ahora, Señor, que podamos tener una buena semana, donde podamos ver tu amor cada día, podamos reflejarlo a otros también, que te conozcan a ti, al único Salvador. En el nombre de Jesús, amén.